cuando te perdonas a ti misma, empiezas el camino de la luz. Mis hijos me acompañaron a pedir trabajo porque ellos hablaban por mí, porque no hablaba yo el idioma. Quisiera ayudar a toda la gente que sea posible y compartir mi experiencia si eso de algo les sirve. Hoy tenemos el privilegio de conocer a una mujer que es un ejemplo de resiliencia, valentía y éxito. Como inmigrante, su caminar personal y profesional ha estado marcado por grandes desafíos, pero también por logros que la han consolidado como una figura inspiradora. Sin embargo, su verdadero renacer llegó cuando decidió mirarse hacia adentro, explorar su esencia y reescribir su historia. A través de herramientas poderosas como la meditación trascendental, la epigenética y la desprogramación evolutiva, ha logrado no solo transformarse, sino también inspirar a otros a descubrir su propio potencial. Su historia es un recordatorio de que con coraje, autoconocimiento, es posible reinventarse y reencontrarse, sin importar cuán difícil haya sido el camino. Hoy está con nosotros Marcela Cortés Garza, una mujer que encarna la fortaleza y la reinvención en su máxima expresión. Bienvenida a tu podcast Sueños sin Fronteras. Bienvenida hoy, Marcela Cortés Garza. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Sueños sin Fronteras. Y hoy tengo, como siempre, una grandiosa invitada, una mexicana, de la cual vamos a aprender mucho a cómo ir sanando ciertas situaciones en la vida y cómo ella, a través de una técnica, una terapia, una ciencia, ella nos va a ir llevando de la mano cuando tenemos ciertas dificultades que se nos presentan en la vida. Y yo espero que ustedes, amigos, aprendan, se nutran e inspiren. Y hoy le doy la bienvenida a este podcast Sueños sin Fronteras. Marcela Cortés, ¿cómo estás, preciosa? Qué bonita presentación, muchas Ay, gracias. mi amor. Feliz de estar aquí. Qué linda. Gracias Qué linda por haber aceptado la invitación, Gracias. por creer en este podcast, Marce, y por tu existencia, por tu maravilloso caminar en esta vida. Muchas gracias. Te agradezco de corazón. Gracias, somos espejo. Exacto. ¿Quién es Marce? Cuéntanos, Marce, ¿quién es? ¿De dónde viene Marce? ¿Cuál es su linaje? Mira, mi nombre es Marcela Cortés Garza. Yo soy nacida en Saltillo, Coahuila, en México. Viví muchos años en la ciudad de León, Guanajuato, y a los 35 años emigré aquí a Montreal con mis 2 hijos. Ay. Viví toda serie de circunstancias, ya sabes, como todos los inmigrantes. Empecé a trabajar desde abajo, no hablaba la lengua, tenía la barrera de, no nada más de la lengua, sino de la temperatura, de la sociedad, porque vienes a ser pues un inmigrante más, ¿no? Claro. Superando retos, una vez que aprendes el idioma, que te acostumbras al clima, bueno, pues por azares del destino empiezo a trabajar en el banco. Curiosamente, yo siempre trabajé en el banco en México. En México. Y cuidando niños, una señora me ofreció trabajar en el banco. Y bueno, en ese momento yo ya estaba en la universidad, entonces tengo un back en administración y un certificado en gestión de entreprise. Y empecé a trabajar como cajera. Hace ya 21 años, casi. Wow. Claro que fui subiendo diferentes escalones y ahora soy consejero de gestión de patrimonio. Es como consejero en patrimonio, dijéramos, en México. Sí, claro, claro. Viviendo muchas experiencias, aprendiendo de todas las experiencias. Y bueno, hace casi 2 años, sigo en el banco actualmente, pero hace 2 años, prácticamente 2 años, mi vida tomó otro rumbo y decidí de ir a buscar nuevos horizontes. Perfecto. Antes de que entremos a ese tema, Marce, que de verdad que yo sé que es un tema que te apasiona y que también a mí me apasiona, pero yo todavía estoy en pañales, tú ya eres toda una experta. y seguramente voy a aprender contigo, como nuestros amigos van a aprender de toda esta expertise que ya tienes, ¿no? Marcela llega aquí a Canadá con una carrera.
de México. Sí, pero no hablaba el idioma. No hablabas el idioma. Ujú. ¿Qué fue lo más difícil en ese momento, Marce, para la inmersión en este país? El idioma y la temperatura. La temperatura. O sea, ¿y traías a tus niños? Traía a mis niños. Fíjate que yo me vine un mes y medio antes, justamente para buscar vivienda y escuelas y todo, y un mes y medio después me los trajo mi hermana. Así es. Perfecto. Sí. ¿De qué edades llegaron ellos aquí? Llegaron de 11 y 6 años. Estaban chiquitos mis hijos. Estaban chiquitos. Sí. Híjole, un reto, Marce, porque vienes sola con tus niños a un país completamente diferente, así ¿no? Es, ¿Y cómo hiciste esta inmersión a la escuela? Porque ellos me imagino que todavía eran pequeños cuando comenzaste a estudiar aquí. ¿De qué te apoyaste? ¿Quién te apoyó en ese momento, Marce? Fíjate que la verdad es que Canadá a mí siempre me abrió las puertas. No hay coincidencias, o sea, la verdad es que fui a la escuela donde estudiaron mis hijos. Curiosamente estaba una señora que hablaba español, me ayudó a inscribir a mis hijos en la clase de acogimiento, que fue donde ellos entraron, que, by the way, en 3 meses aprendieron ellos rapidísimos. Sí, pues son esponjitas, ¿no? Sí, son esponjitas, así es. Y yo entré a la escuela de francesización, estuve 1 año y medio, hice toda la francesización más lectura y escritura, y después fue cuando entré a la HEC, a la universidad. Así es, porque incluso yo no quería trabajar en el banco. Mi visión era como entrar a alguna empresa. Okay. Pero hay cosas que en la vida se dan y así tienen que ser. Y aprovechar las oportunidades también, ¿no? Claro, las puertas abiertas. Pero es eso, Marce, ¿no? Que realmente este es un país de oportunidades. Sí. Y está en nosotros aprovecharlas o no. Así es, así es. Ok, pues maravilloso. Imagínense, amigos, llegar completamente sin idioma, con 2 pequeños, o sea, fortaleza, bastante coraje te define, Marce, bastante. Sí. ¿Así te defines? ¿Cómo te defines, Marce? Soy una mujer muy fuerte. Creo que soy más fuerte de lo que pienso, pero en ese momento no me había dado cuenta, lo fui descubriendo. Y me sigo descubriendo, porque si hay algo que existe permanente es el cambio. Entonces descubro cosas de mí que no conocía y me encanta. ¿Amas tu trabajo? ¿Amas esta profesión nueva que aprendiste aquí? ¿La amas? ¿Te apasiona? Fíjate que sí, como te comentaba, yo trabajaba en el banco en México. Mi padre fue banquero toda su vida. Entonces, pues yo crecí en eso y para mí fue un súper reto, porque además, independientemente que yo trabajaba en México en el banco, pues aquí el sistema es diferente, el servicio a la clientela es completamente diferente, porque te topas con diferentes nacionalidades, inmigrantes. No es lo mismo que en México, pues estás realmente tratando a una sociedad que actuamos de manera simultánea, y lo que la sociedad dice que está bien o que está mal, lo que para uno es falta el respeto, para el otro también, mientras que aquí en culturas diferentes es difícil. Claro. Es difícil toparte con un ruso, que con un árabe, que con un mexicano, con un peruano, porque nuestro inconsciente colectivo es diferente. Sin embargo, a todos los inmigrantes nos une eso, que finalmente somos inmigrantes y todos necesitamos de todos y estamos en un país ajeno, ¿no? Definitivamente, Marce. ¿De qué herramienta te valiste en ese momento para enfrentar estos retos, Marce? Porque venías, bueno, la Marce que es hoy, 2024, no es la misma Marce de hace 20 años. Absolutamente. ¿De qué herramienta ¿De qué herramienta te valiste para armar a esa Marce? Fíjate que sí es cierto que Marcela ha cambiado y evolucionado muchísimo, pero la esencia de Marcela ahí sigue y seguirá por siempre. Y esa esencia, te estoy hablando de la niña Marcela. La niña Marcela siempre fue soñadora, intrépida, valiente. Me encantaba innovar, siempre fui una niña que hacía preguntas que no estaban de acuerdo. Mis papás, fui criada en un colegio de monjas, siempre fui una niña muy curiosa y
pues hacía o decía cosas que no estaban bien dichas o hechas delante en de ese la momento, sociedad. claro. Pero sí, esa es Marcela, esa es la esencia de Marcela, y yo creo que esa ha sido y es y será esa niña que vive adentro de mí, que siempre es divertida y le ve el lado bueno a todo lo que pasa en su vida. Uh-huh. Híjole, ¿qué fue lo que te motivó, Marce, a cambiar, dejar atrás la cultura, la familia, una posición de trabajo? ¿Qué fue lo que propició qué se movió de Marce para decidir emigrar? ¿Qué fue qué fue esa semillita, Marce? Cuéntanos. Si lo puedes compartir, claro. Sí, claro. Fíjate que siempre fui, como te decía, una mujer muy curiosa. Y siempre buscando nuevos horizontes, y siempre quería más y más y comerme al mundo. Y bueno, además en esa edad pues yo me sentía la Mujer Maravilla, o sea, quería... todo lo puedo. todo lo puedo. Si bien es cierto, vengo de una familia de nómadas, si lo quieres decir de esa manera. Más bien mi padre fue así, porque realmente toda mi familia, todo mi clan familiar, como le digo ahora, nosotros somos de Coahuila y toda mi familia, mis tíos, mis primos, toda mi familia siguen en Coahuila. Y mi papi, en paz descanse, fue el que nos sacó de ahí y estuvimos viviendo en varias ciudades. Entonces, creo que cuando yo era niña me dolía cambiarme de ciudad porque me dolía dejar a mis amiguitas, volver a hacer nuevas amigas. Era algo que me dolía, pero cuando fui adulta me di cuenta que eso era un arma que yo tenía, era una herramienta que me sirvió para seguir creciendo y además me motivó para decir, pues si ya me cambié tantas veces, pues ¿por qué no me voy a cambiar ahora? Donde además le voy a dar un mejor nivel de vida a mis hijos, donde pueden hablar 3 idiomas, porque además tenía la posibilidad de irme a Toronto. Okay. Y en una primera comunión me acuerdo que alguien me habló de Montreal, que yo no sabía que aquí se hablaba francés. Y bueno, así fue como decidí, porque dije, bueno, pues en Montreal van a hablar inglés, francés y español. Híjole. Ay, Marce, yo creo que te pasó lo que a mí, cuando se dio esta maravillosa oportunidad. Yo siempre pensé que aquí era el idioma inglés, el idioma oficial, ¿no? Cuando mi hermano me aclara, me dice, no, es francés. Híjole. Pues sí, como pudimos, ¿verdad? Aprendimos un poquito, pero es un gran reto también el aprender el idioma, ¿no? Sí, así no es fácil, sobre todo nosotros los mexicanos, aunque hay un poquito de parecido con algunas palabras, pero sí es un reto aprenderlo. Sí es un reto, lo asumo, sin embargo, nunca me dio pena hablarlo. Fíjate. A pesar de mi acento, a pesar de que no pronunciara las palabras de manera adecuada. Y de hecho, cuando entré como cajera, yo le decía a mis compañeras, si escuchas que digo una palabra que no está dicha correctamente, dime. Y decían, no, yo le decía sí, porque hay gente que no le gusta, que se siente ofendida, claro. Pero a mí no. A mí me decía, es que me sirve, o sea, si me corriges, si me ayudas, pues win-win, ¿no? Eso habla de tu capacidad para aceptar, Marce. Hay que tener mucha humildad, mucha humildad. Emigrar no es fácil. Hay que tener mucha humildad y además yo tenía la certeza que yo iba a empezar desde abajo. O sea, por mucho que haya dejado un estilo de vida, pues tenía un cierto nivel social y económico, aceptar y decir, voy a llegar a lavar platos a un restaurante porque no hablo el idioma, porque es muy bonito soñar, pero hay que ser realistas, ¿no? Claro. Entonces, sí, claro que quería tener una posición, pero para eso tenía que prepararme. Entonces, en el Inter, pues me fui preparando, con el frío y con la ropa que no teníamos adecuada. Así es. Pero poco a poco uno se va adaptando. Se va adaptando, claro. y vas teniendo los medios, ¿no? Claro, para poder tener para poder estar cómoda y confortable y tal. Uh-huh. ¿El banco fue tu primer empleo? Mi primer empleo fue en un restaurante mexicano, donde lavaba platos. Que no había muchos mexicanos en esa época. En esa época no había muchos. Yo me acuerdo que iba en el autobús y
escuchaba atrás hablar a alguien español y me paraba luego a pedirle su teléfono. Uno anda buscando hacer tribu, hacer comunidad. Ahora ya no, ahora ya voy al súper a comprar tortillas. O sea, en aquel entonces me tenía que ir hasta Yantalón a comprar tortillas, sí. Sí, qué hermosa esa época, sí, ¿no? No claro. eres la primera que lo comparte. Y mis hijos recuerdan mucho esa época. Porque ahorita pues es muy común, ¿no? O sea, Canadá es muy abierto a todas las culturas. Claro, y hoy día encuentras a muchos latinos por todos lados. Sí. Ya hasta es muy extraño no escuchar a un latino, ¿no? Pero bueno, Marce, luego encuentras, después de ese restaurante, encuentras el trabajo del banco, obviamente después de tu preparación académica. Fíjate que yo trabajaba en el restaurante y cuidaba niños. Yo vivía, en aquel entonces vivía en Villemont Royal y mis hijos me acompañaron a pedir trabajo porque ellos hablaban por mí, porque no hablaba yo el idioma. ¡Qué curioso! Y entonces uno de mis hijos le dijo, oiga señora, pues mi mamá le puede cuidar a sus hijos y hacerle la Pero comida. ¿cómo ibas y tocabas puertas? ¡Ay, qué cosa! Y fue la tercera puerta. ¡Maravillosa! ¡Wow! Ya se acuerdan mis hijos de eso, sí. Ay, y la gente te abría las puertas. Sí, la gente te abre la puerta y te dice sí o no. Y de hecho fue la tercera puerta, tampoco crees que toqué 10. Ajá. Y era una abogada, fíjate. Wow. Y entonces le sorprendió que mi hijo le estuviera traduciendo y le dijo, ¿sabes qué? Sí. De 3 a 6 de la tarde eran 3 horas. Entonces, en la mañana yo me iba a la escuela. Ajá. Salía a las 12 del día y de ahí me iba a lavar platos, que me quedaba como a 15 minutos el restaurante. Y salía a las 2:30, nada más iba 1 hora y media o 2 a lavar. Me iba a cuidar al niño, que by the way, pasaba el autobús escolar y dejaba a mi hijo y al niño de la señora. Entonces me llevaba los dos de 3 a 6 de la tarde y a las 6 de la tarde llegaba la señora. Y con el niño yo empecé a practicar el francés porque en ese tiempo yo estudiaba todavía francés. Ok. Estaba en la francesización. Entonces los colores, luego jugábamos cartas, quién gana, qué pierde, los números y así. Y luego veíamos la tele en francés y luego a los niños les dejaban lectura en francés. Entonces pues me servía para practicar, ¿no? Padrísimo. Entonces estudiaba, trabajaba en el restaurante y luego cuidaba niños. Y termino la francesización, me meto a la universidad a estudiar gestión de entreprise. Uh-huh. Y cuando estaba estudiando gestión de entreprise, el niño que yo cuidaba, llegó un niño que su mamá llegó a buscarlo. Ajá. Y ella fue la que me preguntó, me dijo, oye, qué bonito tu acento, porque les gusta cómo hablamos. ¿De dónde eres? Pues soy mexicana. Ay, México, la playa, ya sabes, que piensa la que referencia, que todo es mar, que todo mar, México Cancún. Nada, me dijo, ¿y qué hacías en México? Le dije, pues yo trabajaba en un banco, me dijo, ¿y te gustaría trabajar en un banco? Y yo, pues, ¿por qué no? O sea, realmente yo no fui a tocar puertas para trabajar en el banco. O sea, esta maravillosa oportunidad te llegó. Me llegó, o sea, Canadá siempre me ha tratado así. Y me dijo, mándame tu CV, me dio su tarjeta. 2 semanas más tarde estaba yo trabajando como cajera en el banco. Y le tuve que decir a Madame Timmins que muchas gracias, que gracias a ella había encontrado el trabajo en el banco. Obviamente dejé el restaurante, ya no cuidaba al niño. Y al principio empecé a trabajar tiempo parcial como por cajera, horas, claro, para terminar la carrera, para terminar. ¿En cuánto tiempo terminaste esta gestión? En 1 año y medio. En un año y medio. Es un certificado. Es un certificado, claro, porque ya traía. Revalidaste estudios. Así es. Amigos, todo es posible. Todo es posible. Hay que enfocarse. Todo es posible. Así es. Y esta puerta se te abrió de manera. ¿Y hasta el día de hoy estás en este banco? ¿O no, ya cambiaste? En ese banco estuve 9 años. Ay, mira. Ahí fue donde fui subiendo, escalón por escalón. Y después me fui a Desjardins, que es donde estoy actualmente. Desjardins, ahí también tuve otros puestos y ahora ya estoy en gestión de patrimonio, sí. Ay, qué hermoso caminar, lleno de experiencia y lleno de, pues, mucho aprendizaje, Marce. Uy, mucho. Pero habla también, amigos, de que ella está abierta, tú estás abierta al aprendizaje, a tomar todas estas oportunidades que se te fueron presentando.
eso es importante, Marce, ¿no? ¿Tú qué opinas? Estar abiertos a aprender a ver las señales de estas oportunidades y tomarlas. 100%, y qué bueno que tocas el tema, porque curiosamente, cuando la señora me ofrece el trabajo para ir a trabajar en el banco, valga la redundancia, me había dicho una amiga que en una guardería estaban solicitando gente para ir a trabajar como educadora. Okay. Y no pedía ningún certificado, ni papeles, ni nada. Y yo todavía no terminaba la revalidación. Okay. Y pagaban más como educadora que como cajera. Claro. Pero ahí todavía no había llegado la señora a ofrecerme el trabajo. Puesto del banco, claro. Y cuando se me ofrece la oportunidad, claro que entré en una disyuntiva y dije, dejo la escuela y me voy a trabajar como educadora, porque acá no me piden papeles, o termino la escuela y empiezo a trabajar en el banco, pero en el banco tengo carrera bancaria. Uh-huh. Empiezo como cajera y ahí ni Dios Padre te tiene, o sea, seguirle. Claro. Y claro que sí pasé mi noche oscura, en la que me puse, me preguntaba, y decidí, dije, prefiero ir despacio, que tengo prisa. Además la diferencia de salario tampoco creas que era abismal, es decir, unos pocos dólares más, pocos dólares menos, y bueno, estoy segura que tomé la buena decisión. Fíjate, Marce, yo creo que ya lo has analizado, pero no te fuiste por el camino fácil, no. Cómodo. No, siempre hay que salir de la zona de confort. Sí, se están dando cuenta, amigos, Marce es una mujer de retos. Soy una mujer de retos. Y tomaste la buena decisión y hoy tienes una gran carrera profesional en este banco. Sí, así es. O sea, sí. que no y lo digo muy contenta. Sí, y claro, muy eso es admirable, Marce, porque muchos nos podemos ir por el camino fácil. Sí es cierto, como tú bien lo acabas de decir, la noche oscura entre la disyuntiva. Esto tiene estas posibilidades, está fácil, no me piden mayor documento, pero por aquí sí me piden una preparación. Uh-huh. Pero tengo un futuro a largo plazo. Así es. O sea, que pudiste escuchar esta voz interior, que al final de cuentas, Marce, yo creo que es esta semillita de quién soy, ¿no? De saber aprender a escuchar esa vocecita, ¿no? Que te dijo, ¿no? Y además de que eres mujer de retos. Fíjate que siempre todos tenemos esa vocecita, pero yo no había sido consciente que esa vocecita me estaba dirigiendo. Y ahora que soy consciente, lo agradezco infinitamente. Claro. Pero es cierto que no siempre he escuchado esa vocecita. Que no siempre he escuchado esa vocecita y que me ha llevado por otros caminos de espinas, de piedras. Sin embargo, ahora sé por qué tuve que caminar por ahí, para sacarle el jugo a la vida y entender el para qué de muchas cosas. Marce, hablando de estos temas de saber escuchar y todo, ¿pasaste por momentos complicados en tu nueva inmersión? ¿Pasaste por momentos oscuros, me imagino? Muchos. ¿De qué te agarraste, Marce? De la fe. Y te voy a decir una cosa que a muy poca gente le he dicho, del dedito acusador de mi papá. Okay. Mi papi, en paz descanse, siempre me decía, ¿cómo te vas a ir? Pero tus hijos están muy chicos, pero ya te estoy viendo de regreso. Y cada vez que me quería regresar veía el dedito de mi papá y decía, yo no me regreso. No me regreso. Era como un reto. Claro. Que yo decía, tengo que demostrarle que yo puedo. O sea, no era demostrarme a mí, era demostrarle a él. Ahora me doy cuenta que en realidad me lo estaba demostrando a mí. Pero yo creo que eso fue una de las cosas que me detuvo, ¿sabes? Así es. Una vez más, Marce, acabas de confirmar mujer de retos. Así es. Después de eso, Marce, ¿qué fue lo que pasó contigo? ¿Qué pasó en tu vida? Ya aquí ya tenías un trabajo a nivel de banco. Profesionalmente yo me imagino que te estabas realizando. Así familiarmente es. Tus hijos ya estaban en la escuela, haciendo un camino. Así ya es. tenían una vida. Luego, ¿qué pasó con Marce?
Fíjate que tuve una relación de largo tiempo y curiosamente hace casi 2 años pasó por un proceso difícil, muy difícil. Me anuncian la enfermedad de mi papi. Okay. Y me separo. Okay. Fueron momentos muy difíciles. Ahí fue donde fui a redescubrirme y a empezar a hacer un examen de conciencia, a examinar mi proyecto de vida y a tratar de escuchar esa vocecita que tenía tiempo diciéndome: no estás bien en este lugar. De tal manera que me empiezo a enfermar, empiezo a tener algunos síntomas que no eran parte de mí. Esa niña que yo te estoy platicando ahorita se fue de mí y me sentía muy sola. Cuando hice ese examen de conciencia empecé a buscar, no te imaginas, hasta debajo de las piedras, psicólogos, tratamientos, porque obviamente caí en una depresión. Fue un quiebre muy fuerte. Fue un quiebre. Porque Marcela profesionalmente estaba realizada. Así es, así es. Como mamá estabas realizada. Como pareja estabas pasando por un quiebre. Como hija también. Como hija también. Curiosamente la gente te dice, pero ¿cómo te sientes así si tienes todo? O sea, tus hijos están sanos, están realizados en sus trabajos, porque además la vida me regaló un niño. A mis 45 años tuve la bendición de tener un bebé. Y fortaleza, Marcela, no te digo. Otro reto realizado. Qué padre, mira, qué bien. Ay, sí, a los 45 años estoy feliz, ha sido una bendición. Hermoso. Les digo mis 3 mosqueteros, y todo el mundo me decía, pero ¿cómo que vas a...? Mis amigas me decían, pero si tienes todo, o sea, ¿cómo es posible que te estés derrumbando así? Pero la gente no ve lo que uno ve, que tienes adentro. Y yo sabía que adentro de mí me estaba desmoronando y tuve que ir a hacer una introspección y pasé por muchas pruebas tratando de buscar afuera lo que en realidad estaba adentro. Algún psicólogo me dijo una vez, y lo recuerdo muy bien, me dijo, te vas a pasar años, Marcela, te vas a pasar la vida limpiando la gota de aceite de la ventana desde afuera. Me dijo, la gota de aceite de la ventana hay que limpiarla de adentro. Wow. Cuando me dijo eso, dije, o sea, yo quería buscar respuestas afuera. Echaba la culpa, o sea, todo era como de afuera, cuando en realidad era mi inconsciente el que me estaba diciendo, ven a verme y haz un análisis de conciencia, crea tu proyecto de vida, no te olvides de ti, porque realmente me había olvidado de mí por estar dando y dando y dando, me vacié y fui a analizar mi proyecto de vida, a ver mis sistemas de pensamientos, creencias y valores y a desmembrenar toda mi situación, como te decía, pareja, hijos, profesión, dinero y amigos. Y una vez que empecé a desmembrenar todo eso y haber pasado por muchas terapias y libros, me comí todos los libros, di por diosidencia, porque las coincidencias no existen, claro, con la desprogramación evolutiva, que es un sistema que crearon Ricardo Garza y Vanessa Gámez, son de Monterrey, son mis maestros, lo cual estoy profundamente agradecida y bendecida. Y entré con ellos a estudiar desprogramación evolutiva. Y ahí encontré la respuesta a todas mis preguntas. Antes de que entremos a este tema, que es el tema, de verdad, amigos, que me encantaría que todos pusiéramos atención y aprendamos. Marce, antes de llegar a este tema de programación, desprogramación, perdón, descubriste qué era lo que se había perdido
de Marcela? ¿Descubriste qué habías dejado atrás? Porque tú lo acabas de mencionar, te desgastaste, diste. Es como si te desdibujas. Exacto. Pero ¿dónde estuvo este desgaste? ¿Viviste para los demás? ¿Te dejaste de escuchar a ti misma? ¿Qué fue eso, Así es. Siempre tuve la tendencia a dar placer a la otra gente, que la otra persona se sintiera bien, que mis hijos estuvieran bien, que el vecino estuviera bien, que mi jefe, que mis compañeros, siempre dar. Y ahora me doy cuenta pues que todo es un equilibrio y hay que aprender a recibir. Y no necesariamente aprender a recibir de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia adentro. Pero eso no lo aprendí yo sola. Eso, como te digo, di con esta corriente de conocimiento. ¿Cómo llegó a ti esto, Marce? Lo que pasa es que estaba estudiando semiología de la vida cotidiana, que todavía sigo estudiando también, que ya estoy en el 4º curso también. Y cuando estás, porque lo estaba estudiando a distancia, claro, y te empiezan a llegar podcasts de esos temas, claro, del crecimiento de la conciencia, de la evolución personal. Y bueno, me llegaron N podcast y llego con un podcast con Nayo Escobar, no sé si lo conoces, sí, también es de Monterrey. De Monterrey, claro. Y estaba entrevistando a Ricardo Garza. Entonces Ricardo Garza empieza a hablar de la desprogramación evolutiva. Entonces me encantó, fue así como un imán y empecé a buscar luego toda la información de Ricardo Garza. Hizo match contigo esa información. Sí. Es que, amigos, como decimos, Marce, cuando el alumno está preparado, el maestro llega. Y no son coincidencias, son diosidencias. Sí. Lo que el alma necesita, Dios lo pone en tu camino. Así es, lo que el alma necesita. Esa palabra me encantó. Lo que el alma necesita, ahí está. Ahí está. Bueno, entonces te llega esta información. Me llega esta información y otra vez llega la disyuntiva a mi vida. Wow. Porque tengo a alguien que conozco que es psicóloga y yo le había manifestado mi interés por hacer un cambio de carrera. Okay. Me dijo, de hecho me recomendó otras escuelas de psicología aquí en Quebec, haciendo mención que estudiando aquí en Quebec me van a dar mi título para que cuando yo ofrezca mis servicios pueda otorgar el recibo para los seguros. Okay. También busqué la información, pero no me llenó. No me llenó porque finalmente era una psicología cognitiva y no tiene nada de malo. Es decir, yo creo que todas las ramas de la psicología humanista, cognitiva, trascendental, todas tienen su lado bueno. Sin embargo, el tema de la desprogramación evolutiva me hizo mucho clic porque además científicamente está comprobado. Okay. Tiene temas lejos de ser holísticos, científicamente comprobados, donde se habla de la epigenética, por ejemplo, de las células que se unen femenino y masculino cuando nosotros somos creados por nuestros padres, pues hay una información de cada uno de los clanes y bueno, como no sé si ya te dije, la desprogramación evolutiva realmente es, pues vienen a buscar conflictos heredados no solucionados y que en esta profesión realmente pues van a desprogramarte para reprogramarte. Ok, perfecto. Pongámoslo en palabras sencillas, como dice la maestra Connie Méndez, palabras de a centavo. Explícanos qué es exactamente. A ver, yo Maribel nazco, tengo una información de mi mamá y de mi papá. Y 7 generaciones atrás. 7 generaciones. Ok, esa información que está dentro de mí me hacen ser quien soy. ¿Estoy bien? ¿Voy bien? No necesariamente. Realmente el inconsciente, o sea, nosotros venimos aquí a sobrevivir. Okay. Y el inconsciente dice, bueno, vas a nacer, crecer, reproducir, envejecer y morir. Y el inconsciente lo que trae en esas células que se
unieron, que se unieron para crear quién soy, digámoslo así. Así es. Traen toda esa información y en esa información vienen 5 temas que están ligados estrictamente a tu vida actual y en la edad que tengas y en la situación en la que estés, que es pareja, hijos, profesión, dinero y amigos. Perfecto. Cuando tú analizas cada uno de estos temas y te das cuenta que no estás contenta o contento en alguno o en todos o en uno de estos temas, entonces vas a hacer una introspección para encontrar el origen, el bloqueo o la programación que traes de tus ancestros. Okay. En la desprogramación evolutiva hay 3 maneras de encontrar el origen, que es, viene de tus ancestros. Si no, se analiza el otro sistema de investigación es el momento de la fecundación Okay. y el embarazo hasta el parto y de los 0 a los 6 años. En esas 3 grandes etapas de la vida se encuentra el origen del conflicto. Porque después de los 6 años todo es repetición. Todo es repetición. Ok. ¿A que lo dije? Sí. A mí me quedó claro, ¿no? Me quedó claro. ¿Cómo yo, ser humano, común y corriente como todos, llego a ese tema? ¿Tengo que pasar por un quiebre, Marce? ¿Tengo que pasar por una situación de inconformidad para darme cuenta? ¿O cómo podría yo saber que esto es una cuestión heredada? Fíjate que vivimos de manera automática y muchas veces no nos damos cuenta y podemos pasar la vida así. Conozco a muchas personas que viven una relación de pareja y que no son felices, pero porque tienen a los hijos, porque tienen la seguridad financiera, porque entonces la sociedad, porque tienen negocios juntos, por todos los temas del mundo, entonces siguen viviendo y ahí se mueren y no hacen nada. O sea, podría darse, bueno, no podría darse, se ha dado que se da. Y con nuestros ancestros pasó, y no es pregunta, es sí o sí, o sea, te lo estoy confirmando. Claro. Porque imagínate tú, 7 generaciones atrás, o sea, para que me entiendas, yo fui la primera que me divorcié en la familia, o sea, no había divorciados. Bueno, en lo que se sabe, porque también hay muchos secretos familiares en todas las familias. Por eso también es importante que en las familias se rompa ya esto de los secretos, ¿no? Hay que hablarlo, Marce. Hay que hablarlo, hay secretos familiares, hay lealtades familiares, hay muchos temas que van ligados a lo que es la desprogramación evolutiva y es infinito. Pero para no abrirnos tanto. Sí, claro. Además, déjenme decirles, amigos, que Marce, vamos a estar colaborando con Marce porque se me hace que Marce tiene una gran expertise en estos temas que son de ayuda importante para saber, para poder sanar, Marce, porque él cuestiona evolucionar, para poder encontrar esta paz, muchas veces, Marce, y a mí me ha pasado de que llega un momento en la vida en que no me siento conforme ni con mi trabajo, ni con mi relación, ni con mis amigos, pero todo pienso que es afuera, ¿no? Afuera. Pero bueno, yo me considero valiente, me considero honesta, lo he trabajado y muchas veces he descubierto que no está en el exterior, no está aquí, pero esta herramienta de desprogramación evolutiva, así se llama, pues la considero importantísima para poder encontrar dónde está el meollo del asunto y poder tener una vida plena de aquí al futuro. Todo se desprograma, todo se puede desprogramar. Estamos acostumbrados a tener la información aquí en la corteza cerebral y no nos damos cuenta que es el inconsciente realmente el que nos lleva a hacer o realizar cosas de las cuales no estamos contentos. Te voy a decir una frase también que escuché por ahí que dice: todo lo que tú persigues y no logras hacerlo es lo que tu inconsciente tiene, más miedo a lograrlo. Porque el inconsciente tiene, te voy a dar un ejemplo, una situación financiera. Okay. Es que yo he trabajado toda mi vida y no logro tener el dinero, la libertad financiera.
tú dices, bueno, pero si el dueño de Ayán Coutu no trabajó tanto y tiene millones y millones y millones, es decir, hay obreros que trabajan de sol a sol y no logran tener esa libertad financiera, pero toda esa información viene en las células. Okay. De hecho, se hizo un estudio y salió en la BBC de Londres, donde confirmaron que los hijos de los veteranos de la guerra tienen consecuencias. O sea, los hijos no vivieron la guerra, no vivieron la simplemente guerra, por los haber hijos y los nacido. Nietos, es decir, la descendencia de la gente que estuvo en la guerra. Tiene información programada y grabada en las células. Que es donde entra la epigenética. En la epigenética no nada más está en los humanos, está en las plantas, en los animales, en los insectos y en nosotros los humanos. Tú ves no sé, un venadito nacer y ves cuando el venadito nace, se lame, se para, empieza a caminar y se va a mamar a su madre. Claro. Esa es información epigenética. Que sin haberlo aprendido es un proceso natural, orgánico. Es un proceso natural, celular, la información viene en las células. Okay. De hecho, como te comentaba, si vas y googleas epigenética, bueno, la frase la más simple es información heredada. Buena, mala, regular es información heredada que está en el ADN de las células, okay. ¿no? De los genes, perdón. Ok. Marce, la epigenética me va a ayudar o nos puede ayudar a sanar miedos, a vencer heridas. Todo esto nos puede ayudar a sanar la epigenética. Mira, en realidad en la epigenética estamos hablando también de, como te explicaba, viene los diferentes emociones que podríamos tener, que son alegría, tristeza, asco, miedo. Y todas esas emociones las puedes atraer de acuerdo a la situación que estás viviendo y en el ambiente que estás viviendo. O sea, también soy afectada por el ambiente. Eso es sí o sí. Ok. Sí o sí. O sea, no es lo mismo un niño de Canadá que no tiene para comer que un niño en África que no tiene para comer. Perfecto. El ambiente es completamente diferente. Y él va a desarrollar capacidades diferentes, ¿me entiendes? Ok. Entonces, me distraje con la pregunta. Sí, te decía que si a través de la epigenética, bueno, más bien la herramienta para sanar todo esto es la desprogramación. Es la desprogramación. Que viene de la epigenética. ¿Estoy entendiendo bien? No necesariamente. Acuérdate, de la desprogramación entramos en tres temas importantes, que son los ancestros, que ahí entraría la epigenética, okay. Que es el momento de la gestación hasta el momento del nacimiento o el parto, y de los 0 a los 6 años. Entonces, cada uno tiene su línea de investigación, y no necesariamente, o sea, en la epigenética vas a heredar patrones sí o sí. La epigenética me va a ayudar, es una herramienta para la desprogramación. Es una herramienta para la desprogramación. Va a entender la epigenética mis ancestros, esto que traigo de linaje. Así es. Estoy bien, voy bien. Vas bien. Y la desprogramación evolutiva es la que me va a ayudar a corregir esta parte de mí que no me está gustando. En realidad la desprogramación evolutiva está diseñada para ir a encontrar el conflicto. Ok, el origen. El origen del conflicto. Perfecto. Que puede ser en tus ancestros, que puede ser en la época de la gestación y el parto, o que puede ser en tu infancia. Oh, qué maravilla. Bueno, Marci, llegaste a ese tema, lo estás estudiando en la actualidad, te estás formando, que así ya es. mero, ya estás en la recta final. En la recta final, en exámenes finales, sí. Y bueno, ¿a ti cómo te ayudó todo esto, Marce? En ese momento, nos habíamos quedado en un momento en que Marce tuvo este quiebre, ¿no? Uh-huh. En lo personal y en la parte familiar con la partida de tu papi, ¿no? Así es. ¿Cómo te ayudó esto, Marce? Ay, enormemente, enormemente. Realmente te ayuda a reconstruirte, porque encontramos el origen. Bueno, mi maestro realmente encontró el origen, porque yo en ese momento no tenía el conocimiento para poderlo hacer. Sí sabía que me sentía muy mal, muy, muy mal, estaba en depresión, etc. Había mucho dolor, ¿no? Había mucho dolor. Pasé por todo, porque realmente fue un duelo, fue un doble duelo, porque perdí a mi papá
y Tu relación mi en ese momento relación en terminó. ese momento terminó. Así que fue un doble duelo. Entonces pasé por Perdón, todas las Marce, ¿después de cuántos años la relación? 12 años. Wow. 12 años, sí. Entonces sí. Sí, es el papá de mi hijo. De tu hijo, claro, claro. De mi claro. bebé. Imagina, yo me imagino porque soy empática con esto, el dolor debe ser increíble. Pero bueno, a través de la fortaleza del coraje que es Marce, busco ayuda y retomamos. ¿Cómo te ayudó esto? Me di cuenta que todos esos problemas que yo veía afuera realmente eran mensajes que mi inconsciente me estaba dando para aprender. Porque lo que nosotros de manera general creemos, tú me hiciste, tú me dijiste, tú me abandonaste, tú me fuiste infiel, tú, realmente son las neuronas espejo las que nos vienen a... En realidad en la pareja son grandes maestros. O sea, te vienen a enseñar lo que tienes que trabajar. Pero no lo vemos así. Claro. Ahora me doy cuenta que todo mundo tenemos nuestras luces y nuestras sombras y estoy segura que todo eso tuvo que pasar para que yo aprendiera de mí, para que yo me redescubriera, para que yo me reconstruyera y para regresarme a la niña soñadora y feliz que siempre he sido y que la abandoné y que la recuperé y que ahora estamos juntas aprendiendo. Y lo más importante es que estoy aprendiendo y quiero ayudar a mucha gente, quiero inspirar a mucha gente. Ya estoy dando terapias de meditación trascendental, que ese tema no lo tocamos tampoco, que sería en otra ocasión. En otra ocasión vamos a hablar de ese tema que es magnífico, amigos, de verdad. Pero Marce seguirá aquí en este podcast porque hay mucho que aprender de ella. Muchas gracias. Ok, fue una de las herramientas que te ayudaron. Absolutamente, ¿no? Absolutamente, porque como mencionaba hace un momento, nada es bueno ni malo, todo tiene su lado de luz y hay que aprovechar esos lados de luz. Y entonces yo creo que la meditación trascendental ha sido una herramienta muy importante en mi camino, que me ha ayudado a encontrar la serenidad, y con la desprogramación evolutiva evidentemente encontré los orígenes de los problemas, porque no era un problema en específico. Sí, Marce, o sea, ya me dio miedo. Imagínate, pero no, es de valientes encontrar los Fíjate orígenes. Que sí, es de valientes y hay dos maneras de ver la vida. Y te voy a dar un ejemplo muy simple. La gente que hace ejercicio y la gente que no. Dice, ¿te da flojera ir a caminar o hacer ejercicio 1 hora? Imagínate tú cuando estés viejito que no te puedas levantar de la cama. O sea, ¿qué es lo que más flojera te va a dar? ¿Ahorita o cuando estés viejito? O sea, son decisiones que tienes que tomar ahorita. De todos modos vas a sufrir porque crecer el músculo duele y sanar duele. Y hay que pasar por el dolor. Porque ¿sabes qué? No podrías ver las estrellas si no existiera la oscuridad. Exacto. Entonces no puedes valorar esa paz si no has atravesado ese camino. Y encontré la luz del túnel y la tengo en mi corazón y en mi vida, y soy una mujer realizada, soy una mujer en paz, con mucha empatía, dispuesta a aprender lo que tenga que aprender, y ahorita estoy con la desprogramación evolutiva, terminé el curso de meditación trascendental. Y voy a seguir aprendiendo porque nunca terminamos de aprender. Lo que sí sé es que estoy en paz y estoy feliz. Estoy feliz de tener la vida que tengo y agradezco infinitamente lo que viví. Y ¿Cómo lograste llegar al perdón, Marce? Porque lo que tú me estás diciendo es que llegaste al perdón. No el perdón, bueno, eso es que es una cosa lleva a otra. El perdón hacia ti mismo. Así es. Porque uno se reprocha, Marce, se recrimina. Así es. Sin embargo, no es tan fácil llegar a perdonarte a ti misma, sí, porque claro. tienes las máscaras. Tienes esas máscaras de la herida de la infancia, entre el abandono, el rechazo, la humillación, la traición, la injusticia. Tienes esas máscaras, entonces te tienes que ir desenmascarando tú sola. No es tan fácil verte al espejo y decir, la cagaste. La cagaste, y no con la otra persona,
contigo, porque Contigo. finalmente Te fallaste a ti misma. te fallaste a ti misma, porque no estás llegando a donde tú quieres llegar. Y si yo quiero paz, si yo quiero alegría, si yo quiero ser exitosa en las 5 áreas de la vida, como mencioné, pareja, hijos, profesión, dinero y amor y amigos, ¿dónde tengo que cambiar? Y te tienes que desnudar ante ti misma, y cuando te perdonas a ti misma, empiezas el camino de la luz y empiezas a tener empatía, porque te das cuenta que todo el mundo tiene su lado bueno y su lado oscuro. Y empecé a darme cuenta cuando tenía envidia, por ejemplo. A mi compañera, que ella acaba de entrar al banco hace 3 años, le dieron el puesto que yo quería, por ejemplo. Empecé a analizarme y decir, a ver, ¿dónde siento la envidia? Se me cierra la garganta, me duele el estómago, me dolió la cabeza. Cuando empiezas a descubrir tus sombras y abrazarlas, porque son parte de ti, porque todos los seres humanos tenemos alegría, tristeza, asco, miedo, envidia, celos. Sí, claro. Todos. Cuando tú te empatizas con esas emociones, es normal. Pero ¿sabes qué? Sale la luz. Sale la luz porque sí, te descubres esas sombras de ti que no te gustan, pero te redescubres todo el amor que tienes para darte a ti misma y para dar a los demás. Qué maravilloso este ejercicio, Marce, porque como humanos pasamos por todas estas partes, como tú bien lo dices. Y la gente no lo dice. No, o sea, lo negamos o lo dejamos pasar, pero ahí no evolucionamos. Te lo niegas Marce. a ti misma. Claro, o sea, lo siento y lo niego y no evoluciono. Si yo lo que quiero es evolucionar, crecer, aprender, encontrar la paz, el equilibrio, tengo que amar estas partes oscuras y sanarlas y aprender a gestionarlas. A gestionarlas. Fíjate que ahorita que mencionas esto, reconocer dónde me está doliendo, esta injusticia o esto que me está mostrando mi hermano, mi espejo, reconocer dónde me está doliendo es un gran paso. Yo muchas veces me he sentido con la injusticia de que, porque a ella le dieron un reconocimiento y a mí no, si yo vengo temprano, yo doy lo mejor de mí. Aprender a distinguir dónde me está doliendo. Me está doliendo aquí, me está doliendo aquí, me está doliendo aquí, en el estómago. ¿Dónde me está doliendo? Qué bueno que tocas ese tema, porque además tú puedes poner a 5 personas viviendo la misma situación. Tienes 5 compañeras en tu oficina y a una va a sentir la injusticia, la otra va a sentir el abandono, la otra va a sentir el rechazo, porque eso va ligado con la historia de la infancia. De cada quien. Con con las heridas de la infancia. Entonces, eso sí, ya son meternos a temas más profundos. Solo lo que quería decirte es que esos temas, tú lo acabas de mencionar, sentiste injusticia porque esa injusticia tú la viviste en tu infancia. Seguramente, Marce. Así es. Me acabas de dar luz, amiga. De verdad, qué hermoso. Yo espero que ustedes también lo estén analizando y reflexionando, amigos, porque son temas que nos ayudan. Si tú eres una persona que está buscando evolucionar y dejar de ser llevado por la corriente de la vida, por la injusticia de la vida, aquí está la respuesta a todos estos cuestionamientos que como humanos todos deberíamos de hacernos esta cuestión, Marce, sí. Porque ir por la vida sintiéndome víctima no es agradable. No es agradable. No es agradable. Pero acuérdate que también vivimos en una época donde la gente está despertando. En la época de mis abuelas, de mi mamá todavía, entre más sufrías eras más mujer. Exacto. Ay, no, aguantaste. Verás cómo aguantó ella al fulano, lo aguantó toda la vida, y todo el tiempo le puso el cuerno, o todo el tiempo era bien codo, o todo el tiempo esto, todo el tiempo el otro, porque entonces ella fue una gran mujer, ¿no? La victimización, Marce. Ahora la gente está despertando y se da cuenta que la victimización no te sirve para crecer, pero ellas así les enseñaron, hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Claro, definitivamente. Entonces así era, entre más sufrías, eras mejor, eras un mujerón. Y todo el mundo sufre, lo que pasa es que no todo el mundo es capaz de admitirlo, porque además hay mucha gente que lo esconde. Exacto. No voy a decirle a mis hijos que he sufrido tal y tal cosa,
lo que no se dice se repita, o se repite o se repara, o se construye o se destruye. Amigos, si ustedes no quieren ver sufrir a sus hijos de todo lo que uno está padeciendo, de verdad, tomen terapia, utilicen estas técnicas, de verdad, no existe otra manera de evitar continuar con estas situaciones en la vida más que sanar, trabajar. Hay que darse un brinquito. Y te digo algo, no es para motivarlos. Claro. Hay muchas situaciones que si no pues en realidad todas, que si no se reparan, se repiten, pero te voy a dar ejemplos concretos. El alcoholismo se repite o se repara, sí o sí. El abuso sexual se repite o se repara. Y si esos temas no se arreglan, no se hacen conscientes por los secretos familiares, porque qué van a pensar, porque qué van a decir, ahí es donde entra la epigenética, la información se sigue heredando de generación en generación. Marce, te voy a hacer una pregunta. Si yo vengo de una historia de abuso, de cualquier tipo de abuso, y hoy estoy consciente de ello, y utilizo esta terapia, utilizo esta herramienta, ¿puedo terminar con eso? ¿Puedo evitar? Absolutamente, se desprograma 100%. Se desprograma 100%. La magia de estas, no es magia, la certitud de estas terapias, porque además está científicamente comprobado, a lo que eso yo te voy, estoy diciendo. Tiene un sustento científico. Tiene un sustento científico, así claro. Es que en una sola terapia se encuentra el origen del conflicto. Evidentemente hay que seguir un protocolo, hay que hacer un seguimiento, pero se trabaja conflicto por conflicto. Es decir, no puedes trabajar el tema del abuso con el tema de los celos, con el tema de la falta de abundancia, exacto. Con el tema de la autoestima. Se va tratando tema por tema. Okay. Pero es 100% garantizado, se desprograma porque se desprograma. O sea, es sí o sí, no hay opción. Pero en una sola sesión se encuentra el origen y hay que seguir un protocolo, como bien lo mencioné, para que pueda desprogramarse. Sí hay una catarsis o varias catarsis durante este proceso de desprogramación porque hay que abrir el inconsciente. Pero se reprograma y es maravilloso. Y te lo digo con toda la experiencia del mundo. Porque, yo lo sé, Marce. Porque, o sea, la gente me dice, ¿qué hiciste? O sea, renací. Renací. Que poniendo a la Marce anterior, la Marce del pasado, con la Marce de hoy del presente, Marce, ¿cómo te ves? Ay, estoy muy orgullosa de mí, estoy muy contenta de lo que... Y no nada más de las cosas buenas, o sea, tuve que pasar por ese camino de espinas para poder valorar lo que he hecho, porque realmente yo me he reconstruido. Es decir, es un camino, es una reconstrucción global, porque además no nada más es la mente. O sea, hay que cuidar tus amistades, hay que cuidar tu cuerpo, ejercicio, qué es lo que comes, qué es lo que ves, qué es lo que escuchas, qué es lo que hablas. Entonces, el poder de la palabra. El poder de la palabra. Entonces, es todo un ¿sí? Un completo y encontrarte con la ley superior. Para la gente que cree, yo no lo creo, lo siento. Exacto. Está dentro de mí. Pues definitivamente estoy de la mano con él en todo el tiempo. Así es, no hay que soltarse de esa energía maravillosa que al final de cuentas es amor, Marce. Esa es la vibración más alta que tenemos, el amor. Hay que sanar desde el amor. Hay que sanar desde el amor. Qué maravilla. Así es. Y bueno, amigos, yo espero que que no va a ser la única, ya hablé con Marce y de verdad que estoy segurísima de que Marce nos va a poder ayudar. Pero bueno, Marce, ya termina, estás en el término, ya estás dando sesiones aquí en Montreal. Sí, pero no de desprogramación, hasta que me titule, que es en marzo. Ya mero, Marce. Estoy en exámenes
Lo que estoy dando son sesiones de meditación. Qué hermoso. Sí. Y ahí voy a estar yo apuntadísima, Sí. Marce. Y quiero hacer una invitación. Adelante, Marce, este es tu podcast. Todas las mujeres que sientan que están pasando por un momento difícil, pueden contactarnos. Todo tiene solución, Así todo es. tiene solución. No pierdan la esperanza. Quisiera ayudar a toda la gente que sea posible y compartir mi experiencia, si eso de algo les sirve, porque Dios está en tu corazón, porque el amor es la vibración más alta. Qué hermoso, Marce. Y déjenme decirles, amigos, que este es un tema que también yo les he estado hablando en las diferentes entrevistas, que por una bella diosidencia Dios me puso a mujeres, hombres como tú, Marce. Y hombres. Y hombres. Cuando uno está en este camino de conciencia, de ser conscientes, Marce, de tomar responsabilidad de la vida, porque no puedes ir por la vida echando culpas. Hay que asumir una responsabilidad. O sea, no, un quiebre del tipo que sea, laboral, personal, familiar, lo que sea, siempre hay que asumir la responsabilidad. Así es. Con todo el miedo, con todo el dolor, hay que asumirlo. Y cuando uno acepta y encuentra este camino, la vida sonríe así, amigos. A mí me ha colocado a mujeres y hombres de los que tengo que aprender muchísimo. Y hoy le doy gracias a Dios, le doy gracias a la vida, que me coloca con seres de los que tengo que aprender muchísimo, Marce. Gracias. Porque además déjenme decirles mucho también. Déjenme decirles que Marce y yo nos conocimos sin buscarnos, Marce. ¿Cómo hiciste hermosa diosidencia, las sincronicidades? Estando ahí donde las mujeres se embellecen, con un amigo en común. Nuestro estilista favorito. Así que la próxima semana está aquí con nosotros. Ahí conocí a Marce. Ahí nos conocimos. Esta energía, cuando uno empieza a vibrar en la energía del amor, de la sanidad espiritual, Marce, Dios te va colocando a las personas correctas. Así es. Y yo le agradezco a la vida, Marce, tenerte y haberte encontrado en el camino. Y nos vamos a seguir encontrando, amiga hermosa. Marce, este podcast se llama Sueños sin Fronteras. Y yo no sé si esto que hoy estás, una vez lo soñaste. Fíjate que yo cuando estaba chica, tengo una amiga que vive en León, bueno, creo que vive en la Ciudad de México, es una psicóloga muy reconocida, que le mando un saludo si algún día ve este podcast. Ojalá, porque este podcast va a llegar a miles, millones, lo decretamos, y así es. Hecho está ya. Y su papá era psicólogo o psiquiatra, no recuerdo. Y me dio mucha curiosidad porque su papá no los dejaba ver la tele, fíjate. Decía, no, es que mi papá decía que la tele nos apendeja. Y yo decía, ay, qué raro que su papá diga eso. Y luego yo iba a su casa y yo veía que su papá nos analizaba. Yo no sabía lo que era la palabra analizar. Claro. Pero nos decía por qué actuábamos así, actuábamos así. Y yo dije, yo quiero ser psicóloga, pero te estoy diciendo que yo tenía 9 años. O sea, ni siquiera sabía lo que era ser psicólogo, pero como yo veía eso. Claro. Amabas lo que él hacía, o sea, te gustaba. Me gustaba, ajá. Y le dije a mi abuelita una vez que fue por mí a la escuela, y le dije, abuelita, yo quiero ser psicóloga. Y me dijo, ay, no, mijita, te vas a morir de hambre. Mira, nada más. Entonces, algún día de mi vida pensé en llegar a estudiar el comportamiento de la mente, pero más que el comportamiento de la mente es el comportamiento del ser, porque somos mente, cuerpo y alma, ¿no? Entonces, es como la integración de estos cuerpos que tenemos, con los que estamos en este planeta, y que no existiría uno sin el otro, ¿no? Así que hay que integrarlos, aceptarlos y evolucionar. Pues mira cómo la vida te fue llevando hasta... Cómo la vida me fue llegando. Sí, es que sí. ¿Cómo te va? De verdad, sí. Estamos ahí, ese sueño ahí estuvo. Ahí y estuvo mira en hoy, el disco duro. Ahí estás hoy. Cómo la vida es mágica cuando nos damos la oportunidad de escucharnos y descubrirnos. Así es. Ay, Marce, yo te agradezco. Muchas gracias. Te agradezco al alma, de verdad. Fue un placer. Yo espero que hayan disfrutado, amigos, este podcast.
Y como les repito, Marce seguirá con nosotros. Marce, un último mensaje que quieras compartirles a nuestros amigos que nos ven. ¿Qué les recomendarías? ¿Creer, no creer en los sueños? ¿Los sueños existen, no existen? Mi mensaje de hoy es: aprende a escucharte. Aprende a escucharte. Siempre tenemos esa vocecita que nos dice qué hacer o qué no hacer. Aprende a escucharte. Hay muchos mensajes que pudiera darles, pero por hoy yo creo que ese fue el primer escalón que yo viví. Aprender a escucharme, ¿y cómo aprendes a escucharte? Es cuando estás viviendo algo que no te gusta y que adentro de ti algo te dice, por aquí no es, pero entonces sigues el camino, sigues porque... A ciegas, sin escuchar esta vocecita interior. Eso que decimos instinto es esa voz del alma que te está diciendo. Es la voz del alma. Es la voz del alma, así es. Entonces, aprendamos a escucharnos y de ahí a soñar. A soñar y a caminar. A caminar y a actuar en consecuencia. Así es. ¿No? Porque los sueños llevan una preparación para ser cumplidos. Así Entonces, no dejen de creer en sus sueños, amigos, no dejen de escuchar esa voz del alma y no esperen tener un quiebre, porque muchas veces, bueno, yo soy como que fanática de eso, ¿no? Me ha llevado la vida a través de pérdidas, de quiebres. Pero bueno, hoy lo agradezco, Marce. Pero creo que no hay que esperar un quiebre. Como tú dices, hay que escuchar el alma. Puedes estar bien, estable, en equilibrio, y esa vocecita está hablando. Pero como estamos en equilibrio, muy confort, no hacemos cuestionamientos a esa vocecita. Te voy a hacer una confesión rápido antes de terminar. Todos mis grandes maestros, no hay ninguno que no haya pasado por un quiebre. Afortunada o desafortunadamente, tienes que pasar por esos quiebres para aprender. Y como mencionaba hace ratito, no ve las estrellas sino hasta la oscuridad. Es verdad. Pero bueno, agradecer el día a día. Agradecer el día a día, Marce, el agradecer tener ese estado de conciencia, que es lo que nos permite evolucionar, así conocernos, amar estas partes oscuras, las partes que pues no son muy agradables muchas veces, y tener el valor de reconocerlas y de trabajarlas. Es la única manera que tenemos para evolucionar. Trabajarlas, claro. Evolucionar. Marce, te agradezco al alma. Muchas gracias. Para mí es un placer. Y de verdad, amigos, yo espero y deseo de todo corazón que sigan conectándose con este podcast que se llama Sueños sin Fronteras. Y está hecho desde el amor. Y desde el amor llegan a mí personas como Marce el día de hoy y las pongo a su disposición. No dejen de creer, no dejen de compartir y sigamos adelante en este camino, que es el camino del amor. Es lo único que nos permite salir adelante. Así es. Escuchen a su alma. Al alma. Marce, definitivamente te agradezco y le agradezco a la vida tu existencia, la honro, te bendigo, amiga, y seguiremos aquí. Sirviendo a los demás. Gracias. Desde el amor. Marce, muchísimas gracias. Gracias. Hasta la vista, amigos. Bye. Que tengan bonita tarde, noche, día. Hasta luego. Bye.